Todo empezó como un reto estúpido, nacido de demasiado tequila caro. Clarisa solo tenía que darle un beso rápido a un desconocido aterrador que estaba sentado en el rincón del bar, y luego alejarse. Pero cuando la mano áspera de aquel hombre se cerró alrededor de su cintura, Clarisa entendió que no acababa de besar a un hombre cualquiera. Acababa de reclamar a un monstruo. O, mejor dicho, el monstruo la había reclamado a ella. La luz tenue dentro de la bahía Elite Tower, uno de los bares clandestinos más exclusivos de Chicago, estaba diseñada para esconder secretos. Proyectaba sombras largas y aterciopeladas sobre el ladrillo visto, y hacía brillar las copas de cristal con Macallan de 18 años como si fueran diamantes triturados. Clarisa Robinson estaba sentada en un reservado de cuero curvo, con una copa de agua con gas y un toque de limón entre las manos. Se sentía profundamente fuera de lugar. Clarisa usaba talla 18, en un salón lleno de mujeres talla 2. Llevaba un vestido cruzado de un azul zafiro intenso, hecho a medida y comprado en 11 Honoré, una prenda pensada exactamente para abrazar sus muslos gruesos, marcar su cintura y realzar sus curvas generosas. Clarisa sabía que estaba hermosa. Su cabello caoba caía en ondas suaves sobre los hombros, y su maquillaje estaba impecable. Aún así, rodeada por la élite dorada y esquelética del barrio de Gold Coast, las viejas inseguridades de siempre volvían a arañar su confianza. Frente a ella, su supuesta mejor amiga, Samantha, ya iba por la tercera copa de una botella de Casamigos añejo. Samantha había sido reina de belleza en su juventud, clavículas afiladas, un fondo fiduciario generoso y la terrible costumbre de disfrazar sus insultos de bromas entre amigas. Vamos, Clarisa, vive un poco, balbuceó Samantha, dejando caer el vaso de un golpe sobre la mesa de caoba. Es tu cumpleaños número 26. Llevas toda la noche sentada ahí, calculando la propina en tu cabeza, como si esto fuera un evento de networking de Grant Thornton. Necesitas hacer algo imprudente por una vez. Yo sí vivo, respondió Clarisa con calma, aunque la mandíbula se le tensó. Simplemente no me parece muy glamoroso tomar tequila hasta vomitar dentro de un Uber Black. Samantha puso los ojos en blanco y se inclinó sobre la mesa, recorriendo el salón en penumbra con la mirada. Nunca te arriesgas, Clarisa. Te escondes. Usas tu trabajo como escudo. Y, siendo honesta, también usas tu cuerpo como escudo. Crees que porque eres una mujer grande los hombres no te miran. Pero si te miran, Clarisa. Lo que pasa es que tú nunca les das ni una oportunidad. La palabra le dolió, golpeando una herida que Clarisa creía cerrada. Apretó el vaso entre los dedos. No era que no quisiera atención. Era que estaba agotada de la fetichización, de esa sorpresa condescendiente que ponían los hombres cuando descubrían que una mujer de talla grande podía ser brillante e increíblemente hermosa al mismo tiempo. Clarisa no se escondía. Simplemente se negaba a conformarse con cualquiera. No me escondo, replicó Clarisa, con la voz bajando a un tono peligroso. Solo tengo estándares. Los ojos de Samantha brillaron con una mezcla tóxica de alcohol y malicia. Demuéstralo, dijo, y señaló con un dedo perfectamente manicurado hacia el rincón elevado del fondo del salón. ¿Verdad o reto? Te reto a que vayas hasta allá y lo beses. Clarisa siguió el dedo tembloroso de Samantha, y se le cortó la respiración. El hombre sentado en aquel rincón VIP no era simplemente un cliente más. Parecía dueño del edificio, de la cuadra entera y, probablemente, de la ciudad. Vestía un traje gris carbón de Tom Ford, ajustado sobre unos hombros anchos y pesados. Aparentaba unos 30 y pocos años, con el cabello oscuro peinado con una raya perfecta, la mandíbula fuerte y angular cubierta por una sombra de barba, y unos ojos tan oscuros que parecían pozos sin fondo. Era el hombre más serio, más intimidante que Clarisa había visto en su vida. No sonreía. No hablaba con los dos hombres enormes y cubiertos de tatuajes que custodiaban su mesa como gárgolas. Simplemente observaba el salón entero con una quietud fría, depredadora. De ninguna manera, susurró Clarisa, sintiendo el corazón golpear contra sus costillas. Mírale, Sam. Ese hombre parece que rompe piernas para ganarse la vida. Su seguridad me va a tirar al suelo antes de que llegue a 1,5 metros de él. ¡Cobarde!, canturreó Samantha en voz alta, llamando la atención de la mesa vecina. La amiga gordita y segura. Siempre jugando a lo seguro. Eso fue suficiente. La palabra hiriente encendió en Clarisa una rabia cegadora, poco propia de ella. Segura. Graciosa. Gorda. Apartó el vaso de un empujón, el hielo tintineando con fuerza contra el cristal.
Se puso de pie, alisando la tela zafiro sobre sus caderas generosas. «Sosténme el bolso», ordenó Clarissa. Antes de que su cerebro racional pudiera frenar el impulso, Clarissa ya cruzaba las alfombras persas del salón. Cada paso se sentía como caminar sobre cemento fresco. Sus tacones oscuros resonaban con un ritmo firme. Cuando Clarissa se acercó al rincón elevado, los dos hombres de traje se movieron, con las manos yendo instintivamente hacia el interior de sus chaquetas. «Señorita, esto es privado», empezó uno de ellos, con voz de grava. El hombre del traje Tom Ford levantó una sola mano pesada, y un anillo grueso de plata brilló bajo la luz tenue. Los guardias retrocedieron de inmediato, en silencio. Clarissa quedó de pie frente a la mesa. De cerca, él era todavía más aterrador. Su colonia, una mezcla intensa de cedro, tabaco fino y cuero costoso, la envolvió por completo. Él no dijo una sola palabra. Solo la miró de arriba abajo, con los ojos oscuros recorriendo lentamente el escote de Clarissa, bajando por la curva de sus caderas y regresando hasta su rostro sonrojado. No había sorpresa condescendiente en su mirada. Solo un calor denso, abrasador. «Lo siento», soltó Clarissa, con la voz temblando un poco. «Perdí una apuesta». Antes de que él pudiera responder, antes de que Clarissa perdiera el valor, ella se inclinó hacia adelante. Solo pensaba rozarle la mejilla con los labios, un beso fugaz para satisfacer el juego cruel de Samantha. Pero cuando Clarissa se acercó, él se movió. Su mano grande y callosa salió disparada, rodeando con firmeza la curva ancha de su cintura. No la agarró con brusquedad, pero el agarre era inamovible, una banda de hierro que la poseía por completo. Él la atrajo hacia adelante, desequilibrándola, hasta que Clarissa cayó directamente sobre su regazo. La pared sólida de su pecho recibió las curvas suaves y generosas de ella. Clarissa jadeó, pero el sonido quedó atrapado por la boca de él. Él no aceptó el beso fugaz. Él tomó el beso completo. Sus labios eran firmes, con sabor a whisky escocés y peligro. La besó con una autoridad lenta y devastadora, mientras su otra mano subía para sujetar la nuca de Clarissa, enredándose en su cabello caoba. Todo el cuerpo de Clarissa se encendió en llamas. Nunca la habían tocado así, con tanta reverencia, con una posesión tan absoluta y aterradora. Por un instante, Clarissa le devolvió el beso, con las manos apoyándose instintivamente sobre los hombros anchos de él, sintiendo el músculo firme bajo la lana costosa del traje. Cuando finalmente él se apartó, todo el salón pareció quedar en silencio absoluto. Clarissa respiraba con dificultad, el pecho agitado, el labial completamente corrido. Miró aquellos ojos oscuros, esperando encontrar una broma, una sonrisa burlona, un desprecio. En cambio, él pasó el pulgar sobre el labio inferior hinchado de Clarissa. «¿Sabes, Halima?», murmuró él, con una voz grave, un barítono rasposo que le recorrió la espalda como un escalofrío. «¿Cómo te llamas?» «Toro». El pánico finalmente atravesó la neblina del deseo. ¿Qué acababa de hacer? «Tengo que irme», tartamudeó Clarissa. Se levantó de encima de él, con las piernas temblando tan violentamente que casi tropezó. «Espera», ordenó él. Pero Clarissa no miró atrás. Prácticamente corrió fuera de la bahía Litour, ignorando los gritos de sorpresa de Samantha. Salió corriendo hacia la acera fría y ventosa de la Dearborn Avenue, agitando los brazos con desesperación para parar un taxi amarillo. Se dejó caer en el asiento trasero, con el corazón golpeándole las costillas, con la cintura todavía ardiendo en el lugar donde aquella mano grande la había sujetado. Clarissa había sobrevivido al reto. Pero la mirada posesiva y pesada de aquel desconocido le decía que el juego apenas comenzaba. La luz de la mañana que se colaba en el apartamento de Clarissa en Lincoln Park era dolorosamente brillante. Ella estaba sentada en la isla de su cocina, tragando 3 pastillas de Advil con un café negro ya tibio, tecleando con fuerza en su computadora. La sensación fantasma de aquella mano grande sobre su cintura la había mantenido dando vueltas en la cama toda la noche. Clarissa había logrado sacarse de la cabeza aquel beso desastroso concentrándose en su realidad. Era auditora financiera senior en Grant Thornton. Tenía una hipoteca que pagar, un plazo estricto para convertirse en socia, y ningún espacio para comportamientos imprudentes en bares clandestinos. Hoy era un día crucial. Su firma estaba a punto de asumir un cliente nuevo y enorme, una corporación internacional de logística con operaciones inmensas. Y su socio director la había elegido a ella, a Clarissa, para liderar la evaluación de riesgo inicial. A las 9 de la mañana,
Clarissa cruzaba el vestíbulo de vidrio de la Willis Tower, luciendo impecable en un traje gris carbón de corte amplio y una blusa de seda blanca impecable. Sus curvas se movían con elegancia bajo la tela, exigiendo respeto. Clarissa se sentía en control. Ya no era la chica nerviosa del bar. Ahora era un depredador más en el mundo corporativo. Entró en la enorme sala de juntas revestida en roble, en el piso 54. Su jefe, David, un hombre nervioso y calvo de unos 50 años, ya caminaba de un lado a otro. Clarissa, gracias a Dios, dijo David, secándose el sudor de la frente. El director ejecutivo viene en persona para esta presentación. Mueven miles de millones a través de sus rutas de embarque. No podemos permitirnos perder esta cuenta. Respira, David, dijo Clarissa con calma, dejando su pesado portafolio de cuero sobre la mesa de caoba. Son solo números. Ya leí sus estados financieros preliminares. Es una empresa holding estándar, con activos de infraestructura pesada. Vamos a mapear su flujo de caja, marcar las variaciones, y en 3 semanas habremos terminado. Las puertas dobles de la sala se abrieron con un chasquido pesado. La temperatura del ambiente pareció bajar 10 grados. 4 hombres entraron. Los primeros 3 eran de hombros anchos y mirada afilada, moviéndose menos como ejecutivos corporativos y más como una unidad táctica. Pero fue el hombre que caminaba en el centro el que le arrancó por completo el aire de los pulmones a Clarissa. Era él. El desconocido del bar. Hoy vestía un traje azul marino a medida, con un pesado Rolex de oro brillando en su muñeca gruesa. Sus ojos oscuros recorrieron el salón con una calma depredadora, aterradora, hasta detenerse en Clarissa. En el instante en que su mirada la encontró, él se detuvo. Una sonrisa lenta, perturbadoramente posesiva, se dibujó en la comisura de su boca. Señor Romano, tartamudeó David, corriendo a ofrecerle una mano temblorosa. Gracias por confiar en Grant Thornton. Soy David Miller, socio senior, y ella es mi auditora principal, Clarissa Robinson. Romano. El nombre resonó en la mente de Clarissa. Dominique Romano. Era el multimillonario enigmático y reservado que había tomado el control de Romano Holdings 5 años atrás. Rara vez daba entrevistas. Era un fantasma en las páginas de negocios. Dominique ignoró por completo la mano extendida de David. No apartó la mirada de Clarissa mientras caminaba lentamente alrededor de la enorme mesa de conferencias, con pasos pesados y deliberados. Señorita Robinson, dijo Dominique, con su voz grave envolviendo el nombre de Clarissa como si fuera terciopelo. ¡Qué coincidencia tan notable! Anoche apenas nos cruzamos. David parpadeó, mirando frenéticamente entre los dos. ¿Ustedes dos se conocen? Nos conocemos apenas, dijo Dominique con suavidad, deteniéndose a pocos centímetros de donde Clarissa permanecía paralizada. Se inclinó, bajando la voz para que solo ella pudiera escuchar el timbre rasposo. Aunque ella se marchó antes de que yo pudiera devolverle apropiadamente el favor. El corazón de Clarissa golpeó un ritmo frenético contra sus costillas, pero su instinto de supervivencia se activó. Enderezó los hombros, negándose a encogerse. Disculpe mi salida abrupta, señor Romano. Tuve que levantarme temprano para preparar esta auditoría. ¿Comenzamos a revisar sus libros trimestrales? Los ojos de Dominique brillaron con una diversión oscura y aterradora. A él le gustaba su desafío. Le gustaba que ella no se achicara. Por supuesto. Pero tengo una condición para Grant Thornton, giró levemente la cabeza hacia David, aunque sus ojos permanecieron fijos en el rostro sonrojado de Clarissa. La señorita Robinson trabajará directamente conmigo, desde mi oficina privada en el piso del penthouse. Sin intermediarios. David asintió con entusiasmo. Sí, por supuesto. Lo que usted necesite, señor Romano. Durante los siguientes 3 días, la vida de Clarissa se convirtió en una guerra psicológica de alto riesgo. La trasladaron al piso 72, una fortaleza privada de vidrio y acero. Dominique era una presencia constante, imponente. No la tocaba, pero no necesitaba hacerlo. Sus ojos seguían cada movimiento de Clarissa. Cuando ella pidió una ensalada triste para el almuerzo, Dominique la mandó a botar y la reemplazó por una mesa entera de tortellini hechos a mano y burrata importada de un chef privado, exigiendo expresamente que Clarissa comiera algo que en verdad la nutriera. Cuando Clarissa se quejó de que el aire acondicionado de la oficina estaba demasiado frío, un mensajero llegó 1 hora después con un lujoso chal de cachemira. No era cualquier chal.
Era una pieza a medida de una boutique en Oak Street, cortada exactamente para acomodar sus hombros anchos y su busto generoso. Dominique estaba prestando atención a su cuerpo. Estaba anticipando sus necesidades. Era embriagador. Y aterrador. Pero Clarissa era excelente en su trabajo. Demasiado excelente. El jueves por la noche, mucho después de que el resto del edificio se hubiera vaciado, Clarissa seguía en el enorme escritorio de vidrio en la oficina exterior de Dominique. La lluvia golpeaba los ventanales del piso al techo que daban al horizonte de Chicago. Clarissa estaba escarbando entre una serie de empresas fantasma registradas bajo el nombre de Romano Logistics. Los números no cuadraban. Millones de dólares pasaban por una subsidiaria de concreto en Cicero, Illinois, y desaparecían en cuentas en el extranjero, antes de regresar limpios como inversiones inmobiliarias. Era lavado de dinero de manual. Pero a una escala que le heló la sangre. Con el ceño fruncido, Clarissa imprimió el libro contable. Necesitaba cruzarlo con los archivos físicos que Dominique guardaba en su santuario privado. La pesada puerta de caoba de su oficina estaba apenas entreabierta. Clarissa se acercó en silencio, con la intención de solo tomar el archivo de Cicero de su credenza. Pero al empujar la puerta, se quedó paralizada. Dominique estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, hablando por un teléfono desechable. La fachada corporativa impecable había desaparecido. Su voz era un gruñido gutural y áspero. No me importa lo que el concejal haya prometido, ladró Dominique al teléfono. Dile que tiene exactamente 24 horas para autorizar la expansión del puerto, o lo destruyo. Tengo las fotografías del Palmer House Hotel. Tengo las transferencias en el extranjero. Dile que si vuelve a cruzarse con la familia Romano, no solo terminaré con su carrera. Borraré todo su linaje del registro social de esta ciudad. ¿Entiendes lo que te digo? Será menos que un fantasma. Clarissa dejó de respirar. La familia Romano. La expansión del puerto. Las empresas de concreto en Cicero. Las piezas encajaron con una claridad espantosa. Esto no era un imperio de logística. Esto era la organización criminal de Chicago. Y Clarissa acababa de besar, y en ese momento estaba auditando, al jefe de la mafia más despiadado del Medio Oeste. Su mano tembló, y el libro contable impreso se le resbaló de los dedos. El papel grueso golpeó el suelo de madera con un golpe suave pero inconfundible. Dominique dejó de hablar. El silencio en la oficina enorme se volvió repentino, pesado, sofocante. Lentamente, terminó la llamada, guardó el teléfono en el bolsillo. Se dio la vuelta. Sus ojos oscuros, sin alma, se clavaron en Clarissa, de pie en la puerta, mirando el libro contable delator en el suelo. Vaya, dijo Dominique en voz baja, con la quietud depredadora regresando a su cuerpo enorme mientras comenzaba a caminar hacia ella. Parece que mi hermosa auditora está trabajando horas extra. Clarissa no podía moverse. El silencio en la oficina del penthouse era tan absoluto que ella podía escuchar el retumbar implacable de su propio pulso golpeándole los oídos. Dominique Romano se movía con una gracia lenta y deliberada que desmentía su cuerpo enorme, alejándose de los ventanales del piso al techo. El horizonte tormentoso de Chicago lo recortaba en una silueta imponente y filosa. Dominique no parecía enojado. Y eso era lo que más aterraba a Clarissa. No había furia en sus ojos oscuros. Solo una posesión fría, calculadora. Se detuvo a centímetros de ella, con su colonia costosa, esa mezcla familiar y embriagadora de cedro y tabaco fino, envolviendo por completo los sentidos de Clarissa. Lentamente, Dominique se agachó, la tela de su traje a medida tensándose sobre sus muslos musculosos. Recogió el libro contable impreso del suelo de madera. Sus dedos grandes y callosos alisaron el papel. Clarissa, murmuró Dominique, con la voz un rumor grave. Se puso de pie de nuevo, elevándose sobre ella. Eres increíblemente minuciosa, señorita Robinson. La mayoría de los auditores de tu nivel hubieran pasado por alto las discrepancias de las empresas fantasma con tal de cumplir el plazo del viernes. Pero tú no. Déjeme irme, logró decir Clarissa, con la voz temblando a pesar de su intento desesperado por mantenerla firme. Renunciaré a Grant Thornton mañana mismo. Borraré mi disco duro. No vi nada. No sé nada. Dominique soltó una risa baja y oscura que vibró en lo profundo de su pecho. Extendió la mano, y sus nudillos rozaron con suavidad la mejilla de Clarissa. Ella jadeó, la piel ardiéndole con el contacto, pero no se apartó. No podía.
Tú y yo sabemos que eres una pésima mentirosa, tesoro, susurró Dominique. Y los dos sabemos que no puedes irte. No ahora. Usted no puede retenerme aquí, replicó Clarissa, con una chispa de su desafío natural rompiendo a través del terror. Enderezó los hombros, alzándose en toda su altura, sus curvas exuberantes destacando en el traje gris carbón a medida. Soy auditora senior en una firma importante. Tengo amigos. Tengo familia. Si desaparezco, la gente me buscará. Ay, dulce Clarissa, dijo Dominique, con la mirada oscureciéndose entre la lástima y la diversión. ¿Quién crees que te envió a mí? Clarissa parpadeó, con el ceño fruncido. ¿Qué? Tu socio director, David Miller, explicó Dominique, acercándose hasta que su pecho casi rozaba el de ella. David tiene una terrible adicción al juego. Le debe a mis asociados más de $2 millones por sus escapadas de fin de semana al House Show Casino de Hammond. Cuando le dije que necesitaba que Grant Thornton aprobara mis estados financieros para una nueva adquisición portuaria legítima, David te ofreció a ti. Las palabras golpearon a Clarissa como un golpe físico. El aire se le escapó de los pulmones. David sabe exactamente quién soy yo, continuó Dominique sin piedad. Él sabía que mis libros estaban sucios. Te puso en esta cuenta porque pensó que era solo una empleada de escritorio que firmaría a ciegas los libros contables para asegurar tu camino a Socia. Y si tú cavabas demasiado hondo, él asumió que yo simplemente eliminaría el problema en silencio. Te lanzó a los lobos, Clarissa, para salvar su propio pellejo. La traición ardió, afilada y ácida, en la garganta de Clarissa. Toda su carrera, sus noches sin dormir, sus sacrificios, todo había sido apenas una ficha en el juego desesperado de un hombre con la organización criminal de Chicago. ¿Por qué me cuenta esto? Susurró Clarissa, con los ojos brillando de lágrimas contenidas de pura furia. Porque no quiero eliminarte, dijo Dominique. Su mano se deslizó desde la mejilla de Clarissa hasta su cintura, la palma pesada asentándose con firmeza sobre la curva generosa de su cadera. El contacto era una marca, una posesión. Cuando te acercaste a mí en la bahía Litour, luciendo como una diosa absoluta envuelta en zafiro, no mostraste ni un rastro de miedo. Exigiste mi atención. Los hombres pasan toda su vida temblando en mi presencia. Y tú te sentaste en mi regazo y me robaste el aliento. Dominique se acercó más, con los labios rozando el borde de la oreja de Clarissa. ¿Crees que necesitas esconder tu cuerpo, Clarissa? ¿Crees que te convierte en blanco de burlas? Para mí, eres una obra maestra. Una reina que merece ser adorada, no escondida en un cubículo. Y ahora mismo, necesito la mente brillante de mi reina. Clarissa se estremeció, con una mezcla caótica de miedo y una emoción prohibida e innegable corriendo por sus venas. ¿Me necesita para qué? El FBI está construyendo un caso rico, dijo Dominique, con el tono virando de nuevo hacia el negocio duro. El agente especial Thomas Cavanaugh lleva 2 años rondando mis operaciones. Ya sabe de las plantas de concreto en Cicero, pero todavía no tiene el rastro documental. Necesito que limpies los libros. Necesito que uses tu genio para enterrar el dinero tan profundo en fideicomisos filantrópicos legítimos y bienes raíces en el extranjero, que Cavanaugh se quede ciego buscándolo. Arregla mi imperio, Clarissa, y te daré el mundo entero. ¿Y si me niego? Preguntó Clarissa, aunque la resistencia ya se le estaba escurriendo, reemplazada por una ambición oscura y embriagadora. El pulgar de Dominique acarició la tela suave del blazer de Clarissa sobre su cadera. Entonces Cavanaugh asalta este edificio el martes. Yo voy a prisión federal, y David Miller se asegura de que tú cargues con la culpa como la auditora principal que autorizó las cuentas fraudulentas. Estamos encadenados el uno al otro ahora, tesoro. Clarissa miró dentro de los ojos oscuros y sin fondo del hombre más peligroso de Chicago. El mundo corporativo nunca la había protegido. Samantha se había burlado de ella. David la había vendido a la mafia. Por primera vez en su vida, el monstruo entre las sombras era el único que le ofrecía poder verdadero. Clarissa alzó la mano, apoyando los dedos perfectamente manicurados sobre la solapa del traje de Dominique. Quiero que David Miller sea despedido y pierda su pensión, exigió, con la voz cristalina. Y quiero autonomía total sobre la estructura de los fideicomisos. Usted no cuestiona mis métodos. Una sonrisa triunfante y perversa se dibujó en el rostro de Dominique. Rodeó por completo la cintura ancha de Clarissa con el brazo, atrayéndola contra su cuerpo sólido. Trato hecho. 3 semanas después,
el gran vestíbulo del planetario Adler goteaba riqueza y secretos susurrados. La gala anual de la Fundación Histórica de Chicago era el evento de la temporada, un mar reluciente de diamantes, smoking y champán. Clarissa estaba de pie cerca de los enormes ventanales del piso al techo, mirando la vasta extensión oscura del lago Michigan. Ya no era la auditora cautelosa que se escondía detrás de trajes grises a medida. Esa noche, Clarissa llevaba un vestido de seda esmeralda impresionante, diseñado a medida por Christian Siriano. El vestido tenía un escote corazón atrevido que resaltaba su busto generoso, ceñido con fuerza en la cintura antes de caer en cascada sobre sus caderas anchas y voluptuosas, dejando una cola dramática detrás de ella. Clarissa parecía de la realeza. Se sentía como una diosa. Al otro lado del salón, Dominique conversaba con 2 senadores estatales y un juez prominente. Cada pocos segundos, sus ojos oscuros recorrían la multitud, buscándola, vigilándola. El peso posesivo constante de su mirada era un consuelo permanente. Las últimas 3 semanas habían sido un torbellino de adrenalina, servidores encriptados y noches largas en el penthouse. Clarissa había desmantelado por completo la estructura financiera sucia de la familia Romano, usando su conocimiento intrincado de vacíos legales tributarios internacionales. Había canalizado los fondos de concreto de Cicero a través de un laberinto de fideicomisos benéficos limpios y legítimos, establecidos en las Islas Caimán, lavando el dinero de forma tan minuciosa que ahora brillaba. Clarissa había superado al propio gobierno federal. Señorita Robinson, ¿o debería decir la nueva directora financiera de Romano Holdings? Clarissa se giró despacio, con la copa de champán sostenida con elegancia. Frente a ella estaba un hombre alto y bien vestido, de cabello entrecano y ojos como hielo astillado. Sacó una placa del bolsillo interior de su smoking. Agente especial Thomas Cavanaugh, FBI, se presentó, con una sonrisa presumida y condescendiente en los labios. Se ve deslumbrante esta noche. El esmeralda definitivamente es su color. Un ascenso enorme comparado con su modesto salario en Grant Thornton, ¿no le parece? Clarissa no se inmutó. Tomó un sorbo lento de champán. Buenas noches, agente Cavanaugh. Me temo que no discuto compensaciones corporativas en eventos benéficos. Cavanaugh se acercó más, bajando la voz a un siseo amenazante. Se cree muy lista, ¿verdad? Una simple contadora que decidió jugar a ser gángster. Sabemos lo del beso en la bahía Litour, Clarissa. Sabemos que Dominique la usó para limpiar los libros de Cicero. Puede que haya escondido el rastro documental por ahora, pero yo voy a destrozarle la vida. Voy a citar a su familia. Voy a congelar sus cuentas bancarias. Coopere con la justicia ahora mismo y yo puedo protegerla de él. Clarissa se rió. No fue una risa nerviosa. Fue un sonido oscuro y melódico que genuinamente sobresaltó al veterano agente federal. ¿Protegerme? Clarissa ladeó la cabeza, mirando a Cavanaugh con absoluta lástima. Agente Cavanaugh, usted no tiene nada. He reestructurado Romano Holdings hasta convertirlo en una fortaleza. Cada dólar está justificado en fideicomisos filantrópicos auditados y respaldados por fondos soberanos. Si me cita a declarar, mi equipo legal, que resulta ser la firma más costosa del Estado, demandará a la Oficina Federal de Investigaciones por acoso selectivo y difamación. Usted perderá su pensión, su placa y su reputación antes de que el caso llegue siquiera al escritorio de un juez. El rostro de Cavanaugh se puso de un rojo moteado. Su arrogancia se evaporó, reemplazada por una rabia desesperada e impotente. ¿Usted es una arrogante? ¿Hay algún problema aquí? La temperatura del salón cayó en picada. Dominique se colocó detrás de Clarissa, con su presencia enorme empequeñeciendo de inmediato al agente federal. No alzó la voz, pero la promesa letal en su tono hizo que varios invitados cercanos se apartaran discretamente. La mano grande de Dominique se posó con firmeza sobre la curva de la cintura de Clarissa, los dedos presionando con posesión la seda esmeralda. Cavanaugh miró a Dominique con la mandíbula tensa. Disfrute la fiesta, Romano. El FBI nunca duerme. Nosotros tampoco, respondió Dominique con frialdad. Ahora aléjese de mi mujer, antes de que mi seguridad lo tire al lago. Cavanaugh hizo una mueca de desprecio, pero retrocedió con prudencia, desapareciendo entre la multitud reluciente. Dominique giró a Clarissa suavemente entre sus brazos, con los ojos oscuros recorriendo su rostro perfecto, ignorando a los cientos de invitados de la élite a su alrededor. ¿Te molestó? Toro. Para nada, Clarissa sonrió, con las manos subiendo a descansar sobre el pecho ancho y sólido de Dominique.
Solo le recordé que él juega a las damas chinas, y que nosotros somos dueños del tablero entero. Dominique soltó una respiración áspera y hermosa, apoyando la frente contra la de ella. Eres magnífica, susurró con fiereza. Salvaste mi imperio. Me salvaste a mí. Solo hice mi trabajo, señor Romano, bromeó Clarisa suavemente. No, corrigió Dominique, con la mirada ardiendo de una devoción absoluta y aterradora. Tú tomaste tu trono. Justo ahí, bajo los techos abovedados del planetario y bajo la mirada vigilante de toda la élite de Chicago. Dominique Romano se inclinó y la besó. Fue un beso que reflejaba exactamente aquel primer beso en el bar clandestino. Dominante, consumidor, salvajemente posesivo. Pero esta vez, Clarisa no salió corriendo. Rodeó con los brazos el cuello del jefe de la mafia, devolviéndole el beso con toda la fuerza feroz y sin disculpas que finalmente había aprendido a abrazar. A Clarisa la habían retado a besar a un monstruo. Pero al final, se había convertido en su reina. ¿Esta historia de secretos oscuros, retos peligrosos y romance de mafia te dejó sin aliento? No dejes que termine aquí. Si quieres sumergirte en más dramas intensos y sagas de la vida real cargadas de pasión, dale like a este vídeo ahora mismo. Comparte este vídeo con esas amigas que aman a una heroína feroz e imparable. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias inolvidables.